Estudiante de Derecho de día y asesino serial de noche, esa es la acusación contra una mujer en Brasil, donde investigadores de dos grandes ciudades la vinculan con varias muertes, un apuñalamiento, envenenamientos y una aventura ilícita. Estamos hablando con un investigador de homicidios sobre cómo la policía puede armar un caso como este y llevar a un presunto asesino serial ante la justicia. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime, soy Jesse Weber. Ana Paula Velosa Fernández, de 36 años, madre y estudiante de Derecho en São Paulo, Brasil, está tras las rejas. ¿Por qué? Porque está acusada de matar a 4 personas en solo 5 meses. Sé que esto es impactante, por decirlo menos, y ahora están saliendo a la luz nuevos detalles sobre cómo supuestamente eligió a sus presuntas víctimas, mientras que el investigador principal la califica, cito, de psicópata y asesina serial. Esto es según varios medios de comunicación latinoamericanos. Así que, para hablar sobre las extrañas circunstancias que rodean la muerte de estas 4 personas, hay mucho que hablar. Quiero invitar a Chris Medona, investigador de homicidios con gran experiencia capturando presuntos asesinos. Muchas gracias por tomarte el tiempo. ¿Sabes, Chris? Antes de que entremos en los detalles específicos de este caso, tengo que decir que cuando lo escuché por primera vez, cuando apenas se estaba reportando, cuando la ves, su historial, no creo que encaje con la idea típica, el modelo típico de lo que uno pensaría que es un posible asesino serial. Pero supongo que, ya sabes, no sería la primera vez, si estas acusaciones son ciertas, que las apariencias engañan. Sí, Jesse. Quiero decir, cuando piensas en cómo se vería un asesino serial, definitivamente ella no encaja en ese perfil. Quiero decir, tiene una cara angelical, tiene, ya sabes, una forma de ser con otras personas que es extremadamente desarmante. Y esa actitud en sí misma le permite, ya sabes, tener la habilidad de explotar las vulnerabilidades de otras personas. Buen punto. Piensas en Ted Bundy y casos así, pero quiero hablar de esto, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que Fernández fue arrestada, supuestamente confesó. Esto es según la Policía Civil de Brasil y les dio a los oficiales detalles sobre lo que sucedió. Hablemos de quien la policía brasileña considera la primera víctima de Fernández. Estamos hablando de Marcelo Fonseco, de 51 años. Según el Daily Mail, Fonseco fue asesinado en Guarulhos. Esto fue en enero. The Sun informa que Fonseco era el casero de Fernández. Ella afirma que tuvieron una discusión en la que supuestamente él amenazó a su familia. Ella declaró a los investigadores, según The Sun, que lo apuñaló mientras él estaba sentado en un sofá. Colocó una sábana en la entrada de la habitación para que su hijo y sobrina no vieran y supuestamente dejó el cuerpo de Fonseco para que se pudriera. La policía dice que ella reportó la muerte 5 días después del apuñalamiento, cuando su hijo notó el olor. Según el informe de The Sun, Fernández después quemó el sofá para eliminar los olores. Chris, hay mucho que analizar. Primero te preguntas si ella es una narradora confiable. Si esta idea, incluso si es una afirmación de, supongo, defensa propia, tal vez ese sea el argumento, tal vez no, el hecho de que ella esperó, el hecho de que aparentemente intentó encubrir o destruir pruebas, trató de asegurarse de que nadie lo viera. Supongo que sí pone en duda su historia. Sí, absolutamente. Y también tenemos que tomar en cuenta que, ya sabes, esto es Brasil, ¿verdad? La Constitución no entra en juego aquí, ni Miranda, ni nada por el estilo. Así que lo primero que siempre tenemos que cuestionar cuando analizamos esto objetivamente es, ¿sabes qué patrón de técnica en términos de entrevistas de investigación se utilizó? Y luego la segunda parte de esto es que ese delito en particular es, ya sabes, extraño cuando se compara con otros tipos de delitos de los que ella podría ser responsable. Y es decir, se usó un cuchillo. Así que eso es algo inusual para una asesina serial. Es típico en un hombre, pero no en una mujer. Esa es una situación muy rara. Y una vez que estos tipos de situaciones son realizadas por un sospechoso, no anticipan lo que hay del otro lado, es decir, un cadáver. Así que eso es mucho peso muerto. Y quizá esa sea la situación aquí donde ella lo deja en el departamento.
La gente empieza a quejarse y ahora ella tiene que pensar, ok, ¿cómo salgo de aquí? Y ya sabes, ¿cómo destruyo este cuerpo? Y cuando digo salir de aquí, me refiero a qué tipo de historia voy a inventar para mostrar que esto fue potencialmente en defensa propia. Cuando estás entrevistando a un sospechoso, y usualmente, en muchos de los casos que cubrimos, ellos niegan que hayan tenido alguna participación en algo. Después se enredan y otras pruebas de los investigadores los contradicen. Pero si tienes a alguien que supuestamente está describiendo los detalles de un crimen, un asesinato, y entra en detalles horribles, y te preguntas, ¿realmente se están inventando esto? ¿Podrían estar inventándolo así, sobre la marcha? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo dices, creo que esto es bastante creíble? Quizá la secuencia de eventos sea complicada respecto a que ella fue amenazada, pero decir que apuñalé, o supuestamente decir que lo apuñalé mientras él estaba en el sofá, no suena bien. Así que te preguntas, ¿esto es verdad? Sí, así que una de las cosas que quieres hacer de inmediato es asegurarte de tener un entendimiento claro de cómo es la escena del crimen. Y entonces una de las técnicas que puedes utilizar es tomar una silla cuando todo se resuelve en la escena del crimen, es decir, la víctima ha sido movida y la evidencia recolectada. Solíamos llamarlo embolsar y etiquetar. Entonces lo que haces es sentarte ahí, estudiar esas paredes, estudiar la escena detenidamente. Así que cuando alguien dice, oye, yo soy la persona y te da los detalles intrincados, puedes correlacionarlo con la escena del crimen, basándote en ideas y detalles que solo el asesino podría haber sabido. Y esa es una forma de resolverlo. Ahora, el caso de Fonseco finalmente se cerró por falta de pruebas. Esto es, según el medio Carta Capital. Pero su hija pidió que se reabriera después de que su exinquilino, ¿verdad? Fernández después fue relacionado con varios asesinatos presuntos. De eso hablamos. Ahora, en abril, la supuesta segunda víctima, aquí, una mujer llamada María Aparecida Rodríguez, fue encontrada muerta por su hermana en Sao Paulo. Cable News Network Brasil reporta que Rodríguez descubrió el romance de Fernández con un policía militar casado. Las cosas se complican aquí. Según fuentes latinoamericanas, Fernández se hizo pasar por Rodríguez y envió mensajes amenazantes a la esposa del oficial, al parecer para que pareciera que el oficial pudo haberla matado, como venganza. No obstante, Cable News Network Brasil informa que Rodríguez estaba en la casa horas antes de morir. Fernández compartió con su hermana gemela, Roberta Cristina, tomando café y pastel. Y las autoridades creen que ese pastel estaba mezclado con algún tipo de solución de limpieza. Según Cable News Network, Rodríguez volvió a casa y fue hallada muerta horas después. Ahora, Chris, cuando se descubre el cuerpo de alguien en investigaciones típicas, si estás tratando con un envenenamiento, ¿verdad? Puede que no sea claro al principio que hubo mala intención, ¿cierto? Es diferente a un tiroteo, es diferente a una apuñalada. ¿Cómo investigas un posible caso de envenenamiento? Bueno, primero que nada tienes que tomar en cuenta de inmediato que si no hay evidencia obvia de trauma o ya sabes causa de muerte, entonces sabes drogas, narcóticos, veneno, todo eso entra en juego. Y entonces lo que tienes que hacer es investigar eso, investigar la escena del crimen como si fuera, a ver, ya sabes, un caso aislado como este. El envenenamiento es algo muy raro, especialmente en mujeres, es más común en mujeres. Aproximadamente el 10 o 15% de los casos involucran envenenamiento como tal. Entonces, lo que querrías intentar hacer es buscar un patrón de vida en relación con el sospechoso que estás investigando y ver si hay algún tipo de indicio que los haya llevado por este camino. Por cierto, es curioso que menciones un posible envenenamiento y apuñalamiento, ¿no? No parece coherente. No, no lo parece, Jess. Y eso es realmente interesante porque entonces tienes que preguntarte, ¿cómo esta persona aprendió desde el primer asesinato? Y sí, de hecho lo hicieron. Entonces, ¿qué cambió en su personalidad? Es decir, se están convirtiendo en un delincuente mucho más organizado partiendo de que la primera situación posiblemente fue desorganizada y ahora básicamente están empezando a perfeccionar su técnica, por decirlo de alguna manera,
quiero hablar de esta tercera presunta víctima. La policía brasileña le dijo al medio internacional Globo que Nil Correa de Silva, un jubilado de 65 años, también murió en abril después de comer. Y me disculpo si estoy pronunciando esto mal. Una feijoada envenenada, que es un tipo de guiso brasileño de frijoles negros. Según la policía civil, su amiga, esta es la hija de Silva, supuestamente estuvo involucrada en este plan. Sí, se cree que Michelle Pava de Silva, una compañera de clase de Fernández, le pagó alrededor de $700 estadounidenses para viajar de São Paulo a Río de Janeiro y matar a su padre. Entonces, el inspector jefe, Hallison Ido, aparentemente le dijo a Globo que hay mensajes de texto entre las dos que confirman las sospechas del investigador. Cito, logramos rastrear, en el caso de Neil, todo el itinerario. Tenemos pruebas, las conversaciones, de que fue una feijoada, la manera en que se hizo. También contamos con los testimonios de las personas. Ana Paula luego se hizo cargo, confesó el delito y relató todo. Y el reportaje de Globo también indica, lamento decir esto, que Fernández admitió haber envenenado a 10 perros para ver cómo funcionaba este veneno, la dosis que necesitaría. Cuando los oficiales allanaron su casa, hallaron un pesticida prohibido similar al veneno para ratas, según el Daily Mail. Chris, empecemos por ahí. ¿Has visto casos donde alguien practique con animales antes de cometer un crimen contra humanos? No he tenido un caso que involucre el envenenamiento de animales. Sin embargo, sí he tenido muchos casos en los que mucho antes de que se quite la vida a un humano, se le ha quitado a animales. Existe la llamada tríada homicida. Son 3 indicadores: enuresis, inicio de incendios y crueldad con animales. Esa es la tríada en sí. Y si tienes esos 3 mezclándose en un tipo de personalidad a través de lo que llamamos un patrón de vida, entonces eso va a ser bastante significativo. Una vez que empiezas a ver ese tipo de problema en una escena del crimen, el hecho de que ella haya podido probar con 10 perros diferentes, como se está reportando, nos da una pequeña indicación de que está aprendiendo desde el primer homicidio hasta ahora, potencialmente el tercer homicidio aquí, y que el envenenamiento en sí mismo la separa de la escena del crimen. Y eso es consistente con muchas asesinas. No les agrada la sangre ni las vísceras, es decir, el primer apuñalamiento. Así que ella ha adaptado su método en relación con su organización para convertirse en una mejor asesina. Si estas acusaciones son ciertas, podrían tener pruebas creíbles y concretas de sus conversaciones. Me parece muy extraño y escalofriante. De nuevo, si estas acusaciones son ciertas, que tengas a esta persona que básicamente la contrató y lo que sabías de lo que ella era capaz. Piénsalo, no es algo aislado, ¿verdad? Ahora estamos hablando de que ella está implicada en la muerte de varias personas y resulta que la contrataron para un asesinato por encargo. ¿No te parece extraño eso? Sí, sí me parece, Jess, pero también es interesante al mismo tiempo, ¿no? Porque eso significa que la persona que la contrató también está consciente de la naturaleza sádica que esta personalidad puede tener. Y eso realmente levanta muchas señales de alerta. Pero al mismo tiempo es interesante porque los investigadores también están aprendiendo, ¿verdad? Desde el primero hasta el segundo y el tercero, y están buscando un denominador común aquí, esta persona de la que estamos hablando, esta mujer. Así que van a hacer lo que llamamos un patrón de vida, ¿verdad? Van a profundizar mucho con ella y tratar de averiguar, ok, ¿qué la llevó a esta circunstancia en particular? ¿Es poder? ¿Es ganancia financiera? ¿Cuál es su situación socioeconómica? ¿Cómo se ven esas cosas, esas circunstancias? Y ahora quiero hablar sobre la cuarta presunta víctima de Fernández. Entonces estamos hablando de Heider Mejeres, un joven de Túnez. Según Globo, Fernández supuestamente lo conoció en una aplicación de citas. Al parecer, habían tenido una relación. Su familia contó a Globo que Fernández fingió un embarazo para sacarles dinero. Falleció en su departamento en mayo.
Carta Capital informa que se cree que Fernández le dio un batido envenenado. Su cuerpo fue llevado a Túnez para su entierro. Los cuerpos de Fonseco Rodríguez de Silva, según informes, fueron exhumados para que los forenses determinaran la causa de muerte y si hubo veneno involucrado. Cris, ¿es común exhumar cuerpos? ¿Y cuál es el proceso para exhumar cuerpos en una investigación criminal? El proceso es casi como una excavación arqueológica, ¿verdad? Quiero decir, si están enterrados obviamente en un ataúd o algo por el estilo, es mucho más fácil. Si es en Brasil, no sabemos si solo los tiraron a una fosa común, quizá envueltos en algo. Sin embargo, tras recuperar el cuerpo, lo envían a la oficina del forense. La oficina del forense puede revisar algo de tejido si está disponible o el hueso y extraer algún tipo de médula ósea. Si se trata de un envenenamiento fuerte, hay lo que llamarían marcadores en la sangre visibles, tanto en el tejido como en el hueso, y puedes identificar el veneno en particular de manera muy específica. Es una ciencia asombrosa, pero los informes toxicológicos podrán decirte hipotéticamente, ¿sabes? Cuántas dosis de un veneno en particular, cuántos narcóticos, si se trataba de una situación de narcóticos, tenía la persona en su sistema. Y es una ciencia fascinante, pero definitivamente se puede hacer. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Cómo fue que Fernández siquiera llamó la atención de la policía, verdad? Bueno, aparentemente, ella informó a la policía que pudo haber sido víctima de un intento de envenenamiento en abril. Según Fula de Zapalo, Fernández dijo a la policía que un pastel con una nota para la clase de Derecho, 4D, para endulzar la mañana, fue dejado en un salón de clases. Ella contó a la policía que la nota tenía la firma de la esposa de su amante, quien es policía militar. El medio informa que Fernández dijo no saber que el oficial era casado y que su esposa ya la había amenazado. La inspectora Alison Ido declaró a Globo: Ana Paula Velosa acudió a nuestra estación por un supuesto pastel envenenado en una universidad. Colocó el supuesto pastel envenenado para incriminar a otra persona. A través de esta investigación, concluimos que Ana Paula no era la víctima en este caso, sino más bien una asesina serial. Según la policía, esto pudo haber sido otro intento de Ana Paula para incriminar a su amante de la policía militar o a su esposa con un delito. Un artículo de Fola de Zapalo afirma que la policía habló con la esposa, confirmó que estaba a cientos de kilómetros cuando apareció el pastel en la Facultad de Derecho y que ella recibía amenazas de Fernández en redes sociales, no al revés. Y el inspector Ido también le dijo a medios locales que Fernández intentó usar lo que aprendió en la Facultad de Derecho para encubrir sus huellas. Nuestra investigación fue difícil al inicio porque la mayoría de las víctimas fueron enterradas como si hubieran muerto por causas naturales. Tuvimos que hacer esto para demostrarle al Poder Judicial y al fiscal que enfrentábamos algo serio y poder solicitar la exhumación del cuerpo y construir la evidencia técnica. Esa es la fase en la que nos encontramos en este momento. Él también le dijo al periódico Global: es una persona fría, sin remordimientos, que parece disfrutar manipulando. El que ella permaneciera cerca tras los crímenes muestra el control que quería tener. Chris, ¿qué opinas al respecto? Sabes, es interesante porque los investigadores obviamente están usando su arrogancia intelectual en su contra y lo que han logrado hacer es invertir eso para demostrar que ella, entre comillas, no es una persona común, ¿verdad? Entonces, lo que están mostrando es su tipo de personalidad manipuladora, lo que la pone en una categoría diferente por encima de alguien que simplemente le quitaría la vida a otra persona de manera espontánea por pasión, codicia o cualquier otro motivo. Pero en esta circunstancia en particular, parece que ella nuevamente es una delincuente organizada que está aprendiendo de cada caso en particular. Y el hecho de que ahora está yendo aún más lejos, es decir, está manipulando a otras personas, no solo matándolas, sino manipulando la narrativa e involucrando a otros investigadores para que realmente lo analicen. Esto representa un riesgo muy alto para la comunidad.
Y la verdad me alegra que la hayan sacado de las calles, siendo honesto contigo, basándome en lo que estoy escuchando. Sí, si estas acusaciones son ciertas. Tú y yo hablamos antes sobre algo interesante, donde mencionaste que los asesinos, ya sabes, no, cuando cometen un crimen, asesinato u homicidio, no siempre sale como lo imaginaban. Tú y yo ya hablamos de Brian Koberger, ¿cierto? Este doctorando en criminología seguramente creyó que cometería el crimen perfecto. Dejó más evidencia en ese caso que en muchos otros y está donde debe estar. Te preguntas si las acusaciones son ciertas. Y ella es estudiante de derecho. Y, correcto, escuchas a las autoridades decir que usó sus conocimientos de derecho para intentar manipular el sistema. A veces, ellos dejan el rastro más grande de migajas más que nadie. Sí, absolutamente, Jess, porque lo piensan demasiado primero que nada y no anticipan. Pero recuerda, mucho de esto está impulsado por esta fantasía basada en pensamientos, ¿verdad? Estas son las cosas que van a pasar y cómo lo voy a manejar. Y estos delincuentes cometen estos crímenes anticipando que todos esos puntos se van a conectar durante la comisión del delito. Lo que no anticipan es que una vez que la víctima ha sido asesinada, ahora están atrapados. Están atrapados con este potencial saco de concreto de 68, 90 kilos por falta de un mejor término. Y ahora tienen que averiguar, ok, ¿qué hago con el concreto? Si no han anticipado qué hacer con eso, realmente tienen que entrar en un tipo de proceso de eliminación desorganizado. Y por eso el envenenamiento es tan interesante en este caso en particular, porque como hablamos en el primero, un cuchillo fue muy brutal, muy personal. Sin embargo, el envenenamiento le da al agresor una distancia entre la muerte y tener que deshacerse de ese cuerpo en particular y superar ese problema. Sí. Actualmente, Ana Paula Fernández, su hermana gemela, Roberta Cristina y Michelle Pava de Silva, hija de una víctima, están detenidas y bajo investigación. ¿Por qué? Según reportes de Metrópolis, Roberta Cristina supuestamente le dio consejos a su hermana sobre cuánto dinero debería cobrar su gemela por matar a alguien y cómo mantenerse bajo el radar. Increíble. Chris Medona, muchas gracias por tomarte el tiempo. Realmente lo aprecio. Gracias. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Pueden seguirme en X o en Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.